Grabar es crear conciencia. Bienvenido a todas las personas que se están uniendo. Recuerden compartir para que otras personas también puedan tener conocimiento y nos puedan estar acompañando en la tarde, noche del día de hoy lunes. Bien, la temática de hoy es abordaje integral del cáncer y específicamente estaremos hablando de un tema muy importante que son los duelos. Bien, y su relación o su impacto en el cerebro humano. Estamos esperando por acá que nuestro querido doctor David se nos conecte. Bien, vamos a dar inicio. Bien. Estaríamos hablando entonces del cáncer, bien, de aquellos tratamientos integrales del cáncer, los duelos y su relación, es decir, duelos y su relación con el cáncer y enfermedades crónicas. Entender que la temática o relacionar los duelos, en este caso con un síntoma, una enfermedad y con el cáncer, es una tarea, es toda una tarea, ¿no? Porque estamos hablando de muchos duelos en algunas oportunidades que no son inclusive de esta etapa de la vida. Estaríamos hablando de duelos que pueden pertenecer a otras generaciones que quedan bloqueados en el tiempo. Entonces, vamos a ver. Me gustaría comenzar primero haciendo una pregunta. ¿Alguno de los presentes ha tenido o ha vivido en los últimos tiempos, es decir, el fallecimiento de algún ser querido? De los que están acá, por favor. Bueno, parece que no hay nadie. Bueno, yo de un ser querido no, pero sí de una amiga muy querida. Hace un mes que falleció. Hace un mes que falleció. Ya. En mi casa no, gracias. Bueno, no tiene que ser en la casa, puede ser un familiar que no viva con nosotros. Bueno, bien. Es importante entender esto. Porque en la familia, lo que correspondería a nuestros ancestros, sí, ahí todos tenemos muertos. Creo que no nos escapamos de eso. Vamos a ver. La enfermedad y los códigos ocultos. Hace un tiempo, yo me hice una pregunta. Tan fácil que es el abordaje de una enfermedad cuando conoces los códigos. Y sin embargo, ¿por qué es tan oculto para es decir, para muchas personas, inclusive en su momento estuvieron oculto para mí y no dejo de reconocer que quizás aún existan algunos ocultos. Pero se pueden descifrar.
Y un día en el hacerme la pregunta, por supuesto, también se la hacía a otras personas y me compartían algo. El tema es que la enfermedad o esos códigos están ocultos para que tú aprendas de la enfermedad, ¿sí? Para que puedas aprender a descodificar, a descifrar esos códigos que están ocultos. Y es parte de lo que hace la naturaleza. Por eso es que hay Jung decía, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para que sane el hombre. Pero para sanar, como bien decía Hipócrates, sí o sí, tienes que dejar de ser la persona que eres. Y al dejar de ser la persona que eres, evidentemente entras en otro nivel de conciencia. Eso sí estamos claros. ¿Bien? Porque para yo dejar de ser quien soy, tengo que entrar en otro nivel de conciencia. Entonces, cuando hablamos de enfermedad y código, un código es el lenguaje o la encriptación de una información que se le transmite a un receptor. ¿Bien? Descodificar es tomar ese lenguaje encriptado y ponerlo en palabras, pero palabras que sean entendibles. Palabras que la persona pueda ser consciente de lo que está sucediendo. ¿Qué es un duelo? Es hacer frente a una pérdida de alguien o de algo que amas. Es un desafío de los más grandes que se pueden vivir en la vida. Un día leí unas palabras que puso Jorodowski, Alejandro Jorodowski, que ya cumplió en estos días, creo que fueron unos 90 y piquito de años, bastantes aportes que ha hecho a la conciencia del ser humano. No lo conozco de forma presencial, nunca he podido dialogar con él, pero bueno, creo que todos de una forma o de otra hemos leído y el que no, que lea algo de sus libros y demás. Y era un día cuando se murió su hijo, dijo algo. Fui a ver mi maestro Zen. Cuando llegué a su casa me arrastré de rodillas hacia él. Y cuando estaba frente a él me miró y me dijo, la muerte de un ser querido duele. Duele. Y duele. El dolor pasa. Pero ¿cuándo es que pasa el dolor? Vamos a ver, me gustaría que, a ver, algunos de los presentes nos puedan comentar desde su punto de vista cómo es que los seres humanos, si dos palabras que se usan en el tema cuando hay un fallecimiento de un familiar. Vamos a ver, alguien que pueda ser consciente y ahí es una de las formas de aprender a trabajar con los códigos. Y hoy no solamente vamos a compartir, vamos a también a compartirlo para que ustedes lleven y hagan consciente y puedan poner en oído las palabras que usamos y cómo cada palabra puede llevarnos o acercarnos a ese código que estamos viviendo. A ver, dos palabras que normalmente se pueden usar o que usan las personas cuando están frente al fallecimiento de un ser querido. O la pérdida, es decir, fallecimiento, algo que se termina. Vamos a ver. Alguien que nos pueda aportar algo. Maestro, bueno, yo le puedo decir en función de dos experiencias que tuve antes de conocer realmente lo que significaba la muerte. Y sería la frase, la noche oscura del alma fue lo que viví en ese entonces. Ya, a ver, pero la noche oscura del alma es un proceso que se vive. A ver, el ser humano cuando habla de la muerte siempre habla de la pérdida. Bien, habla, yo perdí a un familiar, yo perdí. Muy pocos, muy poquitos hablan, a no ser que hayan vivido una experiencia, se murió un ser querido. Bien, entonces hay dos palabras que se usan normalmente. Uno es la muerte y el otro es la pérdida. Cuando el maestro Zen le dijo a Jorodowski, le habló de la muerte. Ajá, correcto, Marcela. Él habló de la muerte y no le habló de la pérdida.
La muerte duele, sí, es decir, ser consciente y decirte un familiar mío o algo murió, duele, 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 pero el dolor pasa cuando es de la muerte. Cuando nosotros ponemos en palabra la palabra pérdida, bien, la palabra pérdida nos lleva a otro estado, es decir, llamámosles de ánimo o de sufrimiento, pero esa le es difícil trascender. Pero que siempre usted estará buscando, buscando, buscando aquello que murió. Bien, entonces, lo primero que cuando estamos frente a un duelo, ¿no es verdad? Y ese duelo tiene un impacto en nosotros, nosotros tenemos que hablar entonces de qué? De muerte. ¿Nos va a doler? Claro que nos va a doler, a todos nos va a doler, a quien no le duela, pero ese dolor pasa. El dolor que no pasa, porque estamos usando una palabra incorrecta, sería el dolor de la qué? De la pérdida. Y si vemos cómo cuando hablan de los duelos, vamos a ver acá, por ejemplo, en esta diapositiva, que hablan de los duelos, y hablamos de pérdida, ¿no? Ese dolor, el duelo, es la respuesta a una pérdida. Bien, por lo tanto, prestar atención a esa parte del duelo. Bien, órganos que gestionan los duelos. Bueno, muchos órganos, porque al final el duelo, según estudios que se han hecho profundamente, puede pasar por varias etapas. Pero uno de los órganos que más gestiona el duelo, ¿cuál es? Nuestra piel. Porque todo duelo, lo primero que lleva es una separación. Y el órgano que nos va a poner en contacto con el otro, ¿es cuál? La piel. Bien, la piel. Hay áreas determinadas en el cerebro que vamos a ver a continuación. Se las quiero compartir para que ustedes entiendan. Y que muchas de esas áreas, por ejemplo, vamos a encontrar ubicados los conductos, en este caso, de los senos. Vamos a ver que uno de los tipos de cáncer en el seno de la mujer es debido a un conflicto de separación. Bien puede ser con un hijo, bien puede ser con mamá, bien puede ser con papá o bien puede ser con su pareja. Depende de donde se ubique o cómo ella vive el conflicto, se tendrá una ubicación en ese cerebro. Entonces, entender esto es algo muy importante. Cómo esos cambiar la palabra, y muchas veces pensamos, y es una palabra, ¿y qué tiene que ver la palabra, una palabra o la otra? Esto ya lo hemos compartido por acá, ¿no? El poder de la palabra hablada y ese poder tan grande que tiene esa palabra. Quiero compartirlo, a ver, no vamos a, porque al final serían muchas palabras y serían ejemplos a estar poniendo. Quiero compartir es decir, una de las palabras que afecta a la piel específicamente, y ya que estamos hablando de los cánceres, ¿no? Que es la palabra vergüenza. Nuestra piel tiene varias capas, una de ellas pertenece específicamente a esa parte del mesodermo que habla de esa necesidad de contacto, de protección. Bien, donde vamos a ver, y aquí quiero que presten atención a aquellos, bueno, todos los que son padres y en su momento también fueron hijos. Cuando hablamos de vergüenza, estamos hablando de esa necesidad imperiosa que tiene el ser humano, por ejemplo, frente a un evento que la tierra se le abra, desaparecer. Estamos hablando que memorias de vergüenza son cuando nuestros padres nos regañan,
nos bochornan, nos hacen pasar una pena delante de los demás. Esa parte de los padres, que bueno, que tienen un nombre, puede ser desde un bochorno simple hasta aquellos padres que tienden al despotismo, estaríamos hablando que hacen pasar vergüenza. Y entender, quiero compartir una simple diapositiva, donde nosotros en la escuela, en nuestros diplomados, sí llevamos o enseñamos, ¿no? Para que los estudiantes puedan comprender la importancia de esa palabra. Y aquí vemos, por ejemplo, en este simple experimento que hicimos en la escuela, aquí estaríamos hablando de la vergüenza. Es decirle a un vaso, es decir, el vaso lo que tiene es arroz cocido con agua, ¿bien? Y ese vaso tú, por ejemplo, le dices vergüenza, vergüenza, vergüenza. Y en la vida real vimos cómo ese vaso en el tiempo, estaríamos hablando de alrededor de una semana, cambió sus tonalidades y se puso totalmente, bueno, y hay cientos de colores, hay bastantes colores ahí. Y vemos por acá la vergüenza, pero expresado desde la risa, desde otro nivel vibracional, cómo, bueno, no modifica ese vaso de arroz. Entonces, entender que nuestras palabras sí tienen un impacto. Por lo tanto, no es lo mismo la palabra muerte que la palabra pérdida. ¿Bien? En estos días estamos comenzando y invitamos a todos aquellos que gusten también a unirse al diplomado, que tiene un tiempo de duración de 9 meses, y estaremos haciendo ejercicios de este tipo y vamos a llegar a ese punto. Bien, a llegar a ese punto de decirle a dos recipientes muerte y el otro pérdida y ver qué sucede, ver qué pudieran estar manifestando cada uno de ellos. Aquí le estoy compartiendo, por ejemplo, las áreas del cerebro. Aquí tenemos una vista desde arriba y aquí tenemos una vista lateral. Estamos viendo en esta vista desde arriba, por ejemplo, punto número 1, que es la parte frontal, la corteza frontal. El número 2, que estaríamos hablando de la corteza motora. El número 3, que es el rojo, la corteza sensitiva, que es la que tiene que ver específicamente con la piel. La corteza posensitiva. ¿De qué habla la corteza posensitiva? Hemos oído quizás muchas frases de esas separaciones brutales en el tiempo, principalmente donde las personas hablan de un dolor inmenso. Es como si le llegara a la médula a ese dolor. Y es ahí donde aparece esa parte del periósteo, ¿no? Cuando el dolor por la muerte, por la separación es muy intenso. Y aquí estaríamos hablando de esos temas o de esas separaciones brutales en el tiempo, accidentes y demás. Y tenemos aquí el punto amarillo que tiene que ver con la corteza visual y la corteza territorial. Vamos, estos conflictos de separaciones en el tiempo pueden estar afectando cualquier área del cerebro por asociación a ellas. No es que esté en un punto diferente. Por ejemplo, aquí en esta área, que es el área sensitiva, que nos estaría hablando de la piel, nos estaría hablando de los conductos, bien, de cualquier conducto que aparezca en el cuerpo, también ahí vamos a encontrar los conductos de los senos, el cáncer ductal. Estaríamos hablando entonces de esos conflictos de separación. Hoy los conflictos de separaciones que el ser humano vive van más allá del alcance de la conciencia del ser humano. Entonces, lo primero que me gustaría compartir con ustedes y que puedan tener esta experiencia, la diferencia de dos palabras clave: pérdida y muerte. Usar esa palabra correcta o usar palabras correctas tienen en nosotros, en nuestra mente, tienen un impacto totalmente distinto.
esto ya creo que lo hemos venido compartiendo en diferentes temas, la importancia de la palabra usada en cada instante. Bien, sabemos que muchas veces la humanidad piensa que no tiene ninguna importancia. Nosotros hemos visto cómo eso tiene un impacto directo en el cerebro humano. Eso es un aspecto importante. Terapias, cuando hablamos de los duelos, porque muchas veces nos preguntan terapia. La primera terapia que hemos visto es el uso correcto de la palabra. ¿Sí? El uso correcto de la palabra, y a través de ahí, si hay terapias para duelo, hay muchas y muchas, pero si usted no corrige lo primario que es la palabra, usted vuelve a regresar y vuelve a regresar al mismo punto. Esto lo he visto muchas veces, lo he escuchado y de verdad que me llama la atención cómo hay personas inclusive que pueden conservar duelos 15, 20, 25, 30 años. Y sin embargo, cuando los escucha, siempre usan la misma palabra. Y muchos de ellos hay veces que me hacen referencia. Nada, ya conmigo trabajaron el duelo. Yo le digo, ok, cuéntame qué fue lo que pasó. No, yo perdí. Entonces, cuando lo oigo esa palabra pérdida, suspiro y digo, con mucho respeto, a aquella persona que trabajó contigo, le falta un poquito de entender o acercarse al poder de la palabra dicha. Mientras que el ser humano, por una razón o por la otra, esté tocando el tema de la pérdida, está en duelo. Cuando ya se consciente y te dice, murió fulano, murió, no sé, mi padre, mi madre, mi marido, un hijo, lo que sea, murió, lo que haya muerto, una relación también muere. El ser humano tiene grandes problemas a la hora de cerrar el ciclo. Entender que los ciclos llegan a un momento que el ciclo hay que cerrarlo. Queremos que las cosas sean para toda la vida. Hay momentos que llegan y cierran los ciclos. Por ejemplo, yo tuve acá, pude atender a un paciente que le habían chocado un carro y él no entendió que era el fin del carro. Le costó tanto dinero el carro, le costó tanto trabajo el carro poderlo arreglar, que le costó también su salud. Tuvo grandes problemas en los riñones y no pudo salir de ahí. Cuando él hablaba del golpe que le dieron a su carro, él lloraba. Evidentemente que era algo a lo cual él le tenía cariño, lo que sea, pero el ser humano debemos de entender que hay ciclos que hay que cerrar. Entender eso nos va a llevar a puertos mejores. Dicen, un día leí en unos libros de grandes sabios que decía lo siguiente: es mejor perder, hay veces, que no ganar. Saber cuando algo se termina es muy válido y dejarlo en paz y recordar los momentos que viviste con ese algo o con ese alguien, con lo que sea, pero cuando el ciclo termina, termina. Es uno de los grandes problemas que tiene el ser humano y ahí estaríamos hablando de los duelos. Bien, hay duelos que, por ejemplo, llevan a los seres humanos, el no entendimiento de los duelos lleva a los seres humanos a los conflictos de depresión, y no solamente al conflicto de depresión, que eso se transmite hacia los hijos. Ese conflicto de depresión es transmitido hacia nuestros hijos después tienen conductas violentas, tienen conductas que no atienden en la escuela y fueron de una serie de formas que se manifiestan esos conflictos de duelos que están pendientes. No sé si alguno de los presentes nos quiera compartir alguna experiencia, nos quiera hacer alguna pregunta. Hasta aquí de lo que hemos hablado, es importante entender también que cuando estamos, es decir, cuando nuestro cerebro o cuando tú vives una experiencia que no puedes trascenderla, esa área específicamente del cerebro, bueno, que la vieron ahí,
específicamente en esa área del cerebro que es la corteza sensitiva, en varias maneras, en varias formas se va a manifestar los duelos. Muchas veces afectan los oídos. Bien, y cómo esa área se cierra, el biocampo de esa área se cierra y no permite al ser humano entender, comprender, trascender. Hay técnicas que se brindan, que las culturas ancestrales nos han podido brindar, de cómo a través de diferentes técnicas nosotros podemos hacer que la información que llega a nuestro cuerpo sea una información acelerada. Y cuando estamos hablando de cáncer, estamos hablando de que muchas veces no tenemos tiempo. Y evidentemente, según los estudios que hizo el doctor Hammer, ese órgano que puede estar afectado por un tumor, un cáncer, sea cualquiera que sea, bien, puede no estar resonando con un área del cerebro. Entonces recuerden que nuestro cerebro y nuestro cuerpo tienen una comunicación directa por las diferentes vías, en este caso el sistema nervioso central, periférico, autónomo. Todos estos sistemas nerviosos son los que se comunican a través de todas las vías hacia el cerebro. Por lo tanto, nosotros debemos de tener técnicas que nos permitan poder trabajar esos puntos con, bueno, en este caso con nosotros, con nuestros pacientes, con nuestros clientes, con nuestros familiares si tenemos alguno. Aprender, como bien le decía al principio, el código, lo que hay oculto, aprender a desencriptar esa información de ese órgano, creo que hoy es algo vital. Algo vital. Hoy se nos está pidiendo a la humanidad, desde el 2012, se nos pide un salto cuántico, un salto en la conciencia, un salto de ver distinto. Y esperando que cada cual dé ese paso. Y creo que es el momento de poder comprendernos nosotros, qué dice nuestro cuerpo, de qué habla nuestro cuerpo, cuál es el lenguaje oculto de nuestro cuerpo, sea a través de los dientes, sea a través de un órgano, sea a través de donde quiera. Hola María, bienvenida. Entonces, ¿cómo esto es importante? Hola, maestro. Hola, hola. Hola. Es importante entender esta parte. Entonces, estudiar la relación esta que tenemos, como hemos venido aquí hablando, cerebro-órgano, es muy importante y mucho más cuando estaríamos hablando de esta patología que se llama cáncer. Bien, antes de llegar aquí, no sé si alguno de los presentes, vuelvo a repetir, nos quiere compartir algo. Hay un tema que nos quieran compartir, hay algo que nos quieran decir. Decirle que estamos trabajando y hemos hecho todos estos trabajos con la finalidad de llegar a una certificación que va a tratar los temas de, bueno, del abordaje del cáncer. Hay algunos órganos que están propuestos. Si algún participante le interese algún tema muy puntual, bueno, hemos dicho también que lo pueden estar compartiendo y nosotros haremos el espacio para el abordaje de ese órgano. Es importante que puedan entender el desafío que hoy tenemos. Hemos visto cómo a medida que, bueno, hay más medicamentos, la ciencia avanza, hay más cáncer también. Muchas veces llegan a nosotros personas cuando ya no tienen solución. Es duro encontrarse eso. Por ejemplo, cuando a Cuba llegó la nueva medicina germánica, que llegaron médicos y demás, recuerdo que los oncólogos le llamaban pacientes que ellos no podían resolver. Hubo uno de ellos que dijo, no, yo así no puedo trabajar. Me traen lo que ya ustedes no pueden resolver. ¿Por qué no me dan un paciente que comience, que empieza con los síntomas? Porque es mucho más fácil prevenir, es mucho más fácil trabajar desde los inicios.
Pero bueno, afortunadamente a nosotros nos toca ya lo que nadie quiere ver o lo que no le encuentran solución. Entender que estar preparado para estos momentos hoy es un reto. El tema del duelo me llama mucho la atención. Yo trabajé específicamente en La Habana, Cuba, en los temas de enfermedades crónicas, específicamente la esclerosis múltiple y otras enfermedades. Y ver nosotros, palpar, trabajar de primera mano con estas enfermedades nos hizo poder ver a través de un índice de dificultad que tuvimos, evidentemente, no es que llegamos y no fue fácil poder identificar esa relación, enfermedades crónicas, en este caso con los duelos, pero sin embargo con el apoyo y la ayuda de nuestro querido y amado profesor Enrique Corbera Sastre, que en aquellos momentos visitaba Cuba, estuvo en Cuba tiempos por semana, ahí con nosotros en consulta, y bueno, y pudimos comprender esa relación, entender la relación que hay entre ese cerebro. Hoy están haciendo descubrimientos cómo esa corteza motora interviene en muchos procesos en nosotros. Ya, es decir, preguntas en las redes y vas a ver cómo hay muchos descubrimientos. Algo que ya se sabía, no es, por lo menos yo lo sabía, no es que sea un descubrimiento para mí. La relación de esa corteza motora también con los duelos. Porque si nos preguntamos, lo que se ve en el cuerpo físico está en lo físico, está en lo mental, está en el alma, ¿dónde está? Entonces, permitir el movimiento de esas almas cuando mueren, no atraparlas, porque muchas veces la atrapamos, evidentemente que la atrapamos por amor, ¿bien? Pero recuérdense que es muy importante que usted también siente ese amor en usted para que usted pueda dejar ir aquello que un día murió y no se perdió. Entonces, como terapia en el duelo, la primera palabra que debemos de corregirle a nuestros pacientes, a nosotros mismos también, si lo tenemos, es la palabra pérdida. Eso es muy importante. El duelo está asociado a la palabra pérdida. La trascendencia del duelo se asocia a la integración de la muerte. La muerte, cuando tú le dices a la mente, algo murió, estamos diciendo que estaríamos bueno, viviendo un proceso totalmente diferente. Les queda decir, los que nos siguen en las redes, próximamente estaremos haciendo como que acabamos de terminar, es decir, o terminar, no estamos comenzando en la sexta generación, la parte específicamente que tiene que ver con los duelos, y bueno, y estaremos haciendo el experimento del arroz para, inclusive, así yo también ser consciente, ¿no? Cuando vemos las cosas somos conscientes, cuando vemos cómo una palabra dicha genera un código y ese código genera un síntoma, puedes entonces que descodificarla. Entonces esto que le estoy poniendo aquí, que tengo la total certeza que es así como sucede, porque lo he visto en pacientes, vamos a verlo ahora en un experimento que se le podrá compartir a ustedes próximamente también para que lo tengan. Y todos aquellos que gusten nos puedan estar acompañando, bueno, ya el próximo jueves es la segunda clase. La primera clase está en YouTube, en las redes sociales, ahí la pueden ver, de ese diplomado que estamos impartiendo. ¿Alguien de aquí que quiera hacer alguna pregunta, que se nos quiera, dudas que tenga sobre este tema? Bien. Compartirle. Yo, Bueno, maestro, tengo una duda ahorita que lo escuché hablar, porque dice que habemos muchas personas que retenemos como el alma o el espíritu de alguien que trascende. O sea, no los dejamos como que no lo dejamos trasciendan trascender, no lo dejamos trascender. Pues desde el y los momento que dejamos tú hablas de anclados aquí. pérdida, desde el momento que tú hablas de pérdida, tú estás buscando. A ver, nosotros debemos de entender algo desde el punto de vista energético. Cuando nosotros invocamos a alguien por un nombre, o invocamos por lo que sea, por sufrimiento o por lo que sea, esa energía no puede trascender. Siempre está ahí con nosotros.
Entonces, lo primero que tú haces es que tú le niegas el movimiento adecuado que tiene que hacer. ¿Ven? Los seres humanos tenemos una capacidad, esto sí lo he visto muchas veces y lo he podido trabajar. A mí han llegado personas que me han dicho, por ejemplo, mi mamá está encamada, yo no puedo más, tengo dolores en todo mi cuerpo, yo estoy yo sola, no puedo más. Y siempre yo le pregunto, ¿qué quieres hacer? ¿Eh? Y ahí siempre aparece una palabra que muchas veces me dicen, yo quisiera que ya mi mamá descansara. Entonces, hasta en eso, el ser humano no es correcto. Evidentemente que decir, yo quisiera que mi mamá muriera ya, genera dolor. Genera dolor, yo sé que genera dolor, pero no es lo mismo, yo quiero que mi mamá descanse, porque al final, muchas veces yo le digo, pero es que tu mamá no tiene que descansar si tu mamá está acostada, tu mamá está en un sillón, tu mamá no camina, tu mamá no trabaja. Aunque estar acostado también cansa, ¿no? Pero bueno, la que está cansada eres tú. Bien, porque tienes que hacer un peso, ya no puedes, tienes dolor en todo tu cuerpo, tienes dolor en tu alma de ver a tu madre así enferma. Si la que estás cansada eres tú. Entonces ahí he tenido pacientes con dolores y automáticamente cuando ponen en su boca, yo quiero que mi madre muera para yo descansar, cambian. Por supuesto, cuando hacen consciente de eso, entran en catarsis. Lo que duele, yo sé que duele. Yo no estoy diciendo que no duela. Duele. Sí, maestro. Y sabe que una cosa que también llega eso a la mente, pero también llega otro sentimiento, llega un sentimiento de culpa. Pero tú no la estás matando. A ver, la muerte es un proceso natural en la vida. A ver, si yo te dijera que tú estás reteniendo la muerte de un ser querido, ¿qué pasaría? Porque muchos vienen y te dicen, pero no es justo que tú le desees la muerte a alguien. Y entonces es justo que yo le desee la vida a alguien, que se mantenga, que retenga la vida de una persona que esté sufriendo, que yo sé que no tiene cura ya, porque no va a decir ahí, que esté ahí, ya. Bien. Yo he tenido casos que, por ejemplo, han tenido a su madre en cama, en un hospital con muerte cerebral, más de un mes y medio, haciendo paro y haciendo paro. Y si le quitan el oxígeno se muere, ya está muerta. Y ellos dicen, yo no quiero que se muera. Mi madre tiene que estar ahí. ¿Pero para qué la quieres ahí? ¿Por qué? Evidentemente porque esa persona siente culpa de lo que le está sucediendo a su madre. Pero el problema es que la culpa no te va a solucionar el problema. La muerte es un ciclo. ¿Bien? La muerte es un ciclo de vida. Es un ciclo más en la vida. Entonces, entender, yo pienso que más que la muerte, es entender el peso, la importancia de las palabras, de la palabra usada. El valor de esa palabra y cómo esa palabra que tú estás usando, sí o sí te va a llevar a experimentar otros estados de conciencia. Bien. En esos estados de conciencia donde tú no tienes por qué sentirte culpable de nada. Porque al final, cuando tú entiendes, a ver, yo hago una pregunta. Tú lo conoces, Nicolás, por ejemplo, de los Queros, ellos tenían cuando ellos vivían aislados en esa montaña, ellos tenían un ritual. El niño nacía y lo sumergían en una laguna helada. El que sobrevivía bien, el que moría, hacían una fiesta y lo enterraban. Ellos veían la muerte como desde otro punto de vista. Bien, desde otro punto de vista. Y él pasó por esa laguna, por ejemplo. Él fue el único de sus hermanos que pasó por esa laguna. ¿Bien? ¿Sabe qué, maestro? Es que a veces se me viene a la mente y yo digo, "Ay, yo quisiera que mi mamá ya se muriera". Y curiosamente anda la viejita, pero en friega, con más energía. A ver, pero a ver, eso lo puedes hacer cuando ya la persona está encamada. Cuando Ok. ya, es decir, cuando estamos frente a una persona, a ver, mientras que una persona tenga un proyecto de vida, que sea levantarse, caminar, fregar un plato, cenar, esto, para ella está siendo útil. Eso se usa
como técnica, cuando ya no hay, es decir, cuando ya la vida, no hay vida. Por ejemplo, un paciente con muerte cerebral que está encamado, que está en un hospital, como el caso que yo le comenté. Una vecina que yo tuve que llevaba más de 3 años con su madre encamada. Ya la madre le estaban saliendo escaras porque ella no podía, por el tiempo que llevaba encamada. Ella no podía movilizar a su mamá. Era ella solita. No podía más. Ya estaba que ya. Yo le dije, déjala ir. Déjala ir. Ya. Desde el amor la dejas ir. Por amor la has retenido. Desde el amor déjala ir. A los 5 días me encontré con su hijo y me dijo, Juan Carlos, eso es tan rápido. Ni rápido ni lento. Cuando tú dejas ir desde el amor, las personas también se van, porque el ser humano tiene capacidad para retener a su lado lo que tú quieras. ¿Eh? Y al final lo hacemos por amor también, ¿ok? Pero encontrar, es decir, entender, más que todo esto, es decir, quiero que se lleven la idea del poder que al ser humano se le confirió, que se le dio al ser humano para el uso de la palabra. Que tú la uses bien o que la uses mal o que la uses correcta o incorrectamente, que obtenga resultados que quieras o que no quieras, eso es un tema ya muy personal de cada cual. Entender esa capacidad que nosotros tenemos nos va a ayudar y una de las cosas que nos ayuda y tenemos que orientarnos en ese sentido, por ejemplo, son con los pacientes que tienen cáncer. El paciente que tiene cáncer es un paciente con limitaciones. ¿Sí? Porque lo primero que él piensa, o que le hemos hecho pensar, o que la ciencia le ha hecho pensar que el cáncer no tiene cura. Y el cáncer es una enfermedad como otro tipo, lo único que quizás con un mayor de agresividad, porque eres tú quien te estás agrediendo, no es en sí el cáncer quien te agrede, eres tú quien te agrede. No sé si alguien más nos quiera compartir algo por acá. Una de las cosas que he visto y que me gustaría también compartir con ustedes, es decir, yo pienso que es algo muy bueno, muy bonito, más o menos tener idea, el tema del tiempo. Para mí lo que más vale es el tiempo. Para mí lo que más vale es el tiempo. Y ahora sí, estamos así, me invitaron a un lugar y observé, por ejemplo, si teníamos 15 minutos para exponer un tema que tú quisieras exponer, bueno, previamente tenías que haber dicho ya cuál era el tema. No es que tú llegaras y pusieras un tema. Sabemos que cuando hay eventos tú tienes que decir cuál es el tema. Y cómo habían personas que iban con 30, 40, hubo uno que dijo que andaba como con 60 diapositivas. Es decir, 60 diapositivas en 15 minutos, ni tirando con una ametralladora tú las puedes compartir. Entonces, es impresionante como el ser humano, hoy por hoy, en la actualidad, está desfasado del tiempo. Y estar desfasado del tiempo es tener desfasado el valor, porque el tiempo es lo que más vale. Para la mente, tiempo es lo que más vale. Bien. Entonces, cuando se vean ustedes en el tiempo, cómo se manifiesta uno, posponiendo las cosas. Todo lo pospongo para mañana. Bien. No mañana, no mañana, no pasado. Pospone las cosas. O lo otro, eres consciente que el tiempo no te da. Ahí siéntate y darte una pequeña reflexión. ¿Dónde para ti, o quién estuvo poco tiempo, a ver si puedo buscar la palabra clave, quién estuvo poco tiempo a tu lado? ¿Quién te hubiese gustado si estuviera un poquito más? ¿Quién se fue antes de tiempo? ¿Quién no estuvo a tu lado el tiempo que a ti te hubiese gustado? Bien. Muchas veces, en un por ciento grande, eso hace referencia al padre, a la figura masculina. No queremos decir que sea siempre. Pero entender que muchas veces buscamos tiempo o tenemos problemas con el tiempo
Siéntate y reflexiona ante la pregunta, ¿quién te hubiese gustado que hubiese estado más tiempo a tu lado? Te dejo esa pequeña reflexión y ahí comenzamos. Y con estas pequeñas reflexiones lo único que hago es hacerle ver a ustedes que hay una forma de leer ese código secreto. Esa información que está encriptada, que tú viviste un día, un acontecimiento y guardaste esa información. Pero siempre recuerden que la información tiene varios pasos. Uno de ellos es crearla, uno de ellos es conservarla, porque la pregunta sería, ¿para qué he conservado esto por tanto tiempo? Y la otra es destruir la información para crear algo nuevo. Hoy reconocidos en las culturas ancestrales como el gran ejercicio morir para vivir. Morir para vivir nos permite a nosotros romper esos patrones limitantes de los cuales nosotros estamos ahí anclados por mucho tiempo. Bien, compartirle, bueno, el diplomado o la certificación, mejor dicho, la certificación en manejo integral del cáncer, enfermedades crónicas, de la piel, riñones, pulmones, el cerebro, que estaremos comenzando, iniciamos el jueves 14 de marzo. Pueden estar apartando su lugar. Bien, el cupo es limitado, no tenemos espacio, se va a hacer en el Centro Universitario de Alternativas Médicas. Que vayan apartando su lugar para que puedan conocernos las diferentes técnicas, puedan trabajar en ustedes. Primero estaremos trabajando técnicas para romper límites. Importante. No esperen, como digo yo, tener un cáncer. No esperen que esas limitaciones los lleven a ciertas edades donde verdaderamente también después aparezca la limitación física y el proceso de manifestación de sus pensamientos e ideas se le haga un poquito más difícil. Entonces estaremos por acá a partir del jueves 14. El martes, el próximo miércoles, los invito a una masterclass que estaré impartiendo sobre los códigos secretos en los dientes de los niños. Bien, estaremos hablando sobre esos códigos secretos para que puedan también, porque creo que se nos va haciendo muy importante poder saber qué dicen nuestros nietos, nuestros hijos, porque muchas veces pensamos todo está bien, bien, todo está bien y nuestros niños a través de esa boca que está conectada también con el sistema nervioso central, tienen una información. Entonces todos aquellos que gusten, la información se estará compartiendo ya a partir del día de mañana. Es una masterclass 100% gratuita. Estaremos hablando, empezaremos a las 6 de la tarde, más o menos una hora aproximadamente. No sé si de una hora, quizás un poquitico más, pero de 6 a sobre las 7 p.m. del próximo miércoles. Bien. Próximo miércoles de 6, a partir de las 6 de la tarde habrá una masterclass que estaremos hablando sobre los códigos ocultos en los dientes de leche o en los dientes temporales, como se le conoce también. ¿Alguno de los presentes que quiera hacer alguna pregunta, que nos quiera compartir algo? Acercarnos a estos códigos secretos que tiene el ser humano y que se manifiestan desde niño, ¿no? Porque muchas veces vemos y decimos, nuestro hijo está sano. ¿Sano? ¿Y sano de qué? Si el concepto de salud o estar en equilibrio, el primer componente en equilibrio son las emociones. Entender ese lenguaje oculto de los dientes de nuestros niños sería algo muy importante. Si alguno de los presentes tiene niños y quiere, a ver, no voy a mencionar su nombre, simplemente verán la imagen, que manden una imagen de la boquita de su niño, le tira abre la boca, que enseñe los dientes y le tiran fotos y me las pueden estar enviando a privado para que no la pongan en los grupos y bueno, estaremos
haciendo una masterclass sobre lo que ustedes tienen acá, ¿no? Porque al final yo tengo muchas imágenes, pero son imágenes de otros lugares que yo he estado, de Cuba y demás, pero me gustaría que ustedes observaran, porque es importante observar, por ejemplo, cómo los adolescentes y los niños, hoy yo voy por la calle, y cuando saben leer estos códigos secretos, sí o sí, que es imposible andar y no mirar a las personas. ¿Bien? Mirar la boca a los niños para que puedan aprender también y ver esos códigos secretos en nuestros hijos y en esos infantes, porque desde ahí se comienza el cambio. Niños de qué edad, Marcela, niños, a ver, hablamos hasta los 12 años puede ser, más o menos por ahí, 6, 7, no sé. Después que aparezcan 3, 4 años, sí, a partir de los 3, que ya deben estar los 20 dientes de leche. Y si no están los 20 dientes de leche y tiene 4 o 5 años, también sirvió. Bien, estaríamos hablando y el próximo miércoles a las 6 p.m. estaremos dando esa masterclass. Muy buenas tardes para todos. Gracias por su tiempo, por estar, por existir. Recuerden que esta conferencia se estará compartiendo en las redes. Por favor, ayúdenos a compartir, porque compartir es crear conciencia. Muchas gracias para ti, Gracias, Marcelita, maestro. y para todos los que están por acá. Un abrazo de corazón a corazón. Gracias. Gracias, maestro. Bendiciones.